mar de plásticos de Cabo de Gata, de Almería, ¿no? Cuando lo miras a fondo, hay una parte que está conectadísima con ese mar de plásticos. El 40% más o menos de las frutas y verduras que consumimos vienen de ahí. Y de toda esa zona que produce algo que comemos todos los días, hay algo que está conectado, que son asentamientos de pues unas 2.000, 3.000 personas que están trabajando muchos en estos invernaderos y que no tienen las mínimas condiciones. Yo voy habitualmente a Cabo de Gata en Navidad. Y yo reconozco que pasaba por ahí, digo, no puede ser. Y un día, conocí a Blanca Hernández, que es la persona que tenéis ahí, y le dije, mira, yo quiero conocerlo. Ella tiene un proyecto que se llama Tu Techo, que os contaré, que trabajan con las personas sin hogar, ¿no? Y lo estuvimos viendo, y esto fue en 2023. Yo reconozco que salí, fue un 28 de diciembre, fue una inocentada terrorífica, porque yo me acuerdo, por la noche salí totalmente afectado, y dije, no puede pasar esto en España en el año 2023 entonces. Desde entonces seguimos trabajando con Tu Techo, que está en la entidad, y Tu Techo es una de las empresas de impacto social en la que hemos financiado. Yo os voy a poner 3 ejemplos muy concretos para que luego cuando empiece a contar el fondo digáis, pues esto me encaja, no me encaja, ¿no? Tu Techo es una SOCIMI que cotiza en el BM Growth, perfil, uno puede decir, una SOCIMI, cotiza en bolsa, trabaja en tema social, y lo que hacen es aprovechar los beneficios fiscales de esa personalidad jurídica para reducir el coste del acceso a vivienda de personas sin hogar. Tienen acuerdos con 70 ONGs con las cuales tienen identificadas pues, personas que pueden acceder. Estas entidades sociales tienen contratos de alquiler con estas entidades, y Tu Techo lo que hace es proveer la vivienda. Es un esquema, la verdad, bastante innovador. Tienen también montones de entidades y que han entrado para apoyar un proyecto así. Y el Fondo de Impacto Social hemos entrado para apoyarles con 3,5 millones de euros y una asistencia técnica, ¿vale? Para que sigan adquiriendo viviendas, reformándolas para dar acceso. Van a dar acceso a más de 2.000 personas, que eso es uno de los temas importantes. Esto es un ejemplo concreto. Otro ejemplo para que veáis. Esa operación más o menos tiene cierto tamaño. Treball Solidari es una ONG de Baleares que lo que hace son microfinanzas sociales y enfocados sobre todo a personas migrantes que no tienen acceso a financiación. Son pequeños emprendedores que quieren montar un negocio. Si tú eres un pequeño emprendedor y quieres montar un negocio, mete en Google, necesito financiación de un préstamo. ¿Ves lo que sale? Sale no Cofidis, por ejemplo, que por un módico tipo de interés entre el 17% hacia arriba y otras entidades, eso es lo que te ofrecen. De forma que si tú quieres acceder o accedes a información, digamos, financiación informal, o eso es lo que hay. Nosotros les hemos ayudado, digo, es una ONG, es la primera ONG que hemos financiado desde el Fondo de Impacto Social. Les hemos dado un préstamo y una asistencia técnica. La asistencia técnica es un apoyo a este tipo de operaciones. Nosotros, el fondo, uno de los temas fundamentales es reembolsable, ¿vale? Lo que pasa que tenemos asistencia técnica que apoya en las operaciones para que, de alguna forma, podamos reforzar todas las capacidades de la entidad que recibe pues, esta financiación. Otro ejemplo, Fundación Manantial. Bueno, veis 3 perfiles diferentes. Uno podemos decir que es una startup con un modelo muy innovador, otro lo que es una ONG, y Fundación Manantial, que es una fundación que lleva 30 años trabajando con personas con discapacidad, con un enfoque sobre todo de temas de problemas de salud mental. Lo mismo, Fundación Manantial, estamos en el proceso de formalizar ya la firma, eso estaba ya comprometido, y es lo mismo, un enfoque diferente. Es una fundación que provee servicios. Las entidades sin ánimo de lucro con las que estamos trabajando son entidades que no solo viven de ayuda pública, no solo viven de recursos públicos, sino que tienen actividad que les permite tener una serie de ingresos adicionales. En este caso, ellos tienen acuerdos para todas las personas para generar empleo en este tipo de perfiles y reciben ingresos. ¿Esto qué significa? Nosotros con las entidades de la economía social, en el mundo de la inversión de impacto, yo creo que entre las entidades tenemos las entidades de alguna forma sin fin de lucro, las de lucro sin fin y el punto intermedio que yo creo que son las de impacto. Que es decir, que
tienes unos objetivos sociales, a su vez buscar una sostenibilidad económica, pero tienes encima de la mesa las dos cosas. Estos son 3 ejemplos concretos de entidades que yo creía que prefería empezar con proyectos concretos que estamos o en proceso de financiar o que ya hemos financiado. Y la última es UNEI, es una empresa sevillana que le hemos dado un préstamo de 3 millones de euros, lo mismo con una asistencia técnica para reforzar las capacidades. Trabaja también con temas de salud mental y esto es una empresa, una SA. ¿Vale? Lo que pasa es que es un centro especial de empleo también, o sea que tiene... Y el 60-70% de las personas que trabajan son personas con algún tipo de discapacidad y sobre todo temas de salud mental. En lo de salud mental hemos puesto foco porque en la generación de empleo vosotros lo conoceréis también, que es quizás los segmentos que más complicado tienen lo que es acceder a empleo. El Fondo de Impacto Social, que es de 400 millones, a nivel internacional somos el 4º fondo del mundo en iniciativas de impacto público de este perfil. El cuarto país del mundo en esto. Nosotros hicimos un mapeo al principio y dijimos, pues bueno, creo, comparando un poco cuál es el perfil del fondo y dónde estamos. Y la Unión Europea... España sería, en este caso, con el FIS, gracias al FIS, el 2º país de la Unión Europea. No hablo del tamaño de lo que es la economía de impacto en sí, porque ahí todavía nos queda, pero en instrumentos hoy es lo que tenemos más vivo. Estamos operativos desde diciembre del año pasado. O sea, aunque se aprobó en octubre de 2023, el fondo ya está 100% operativo desde hace justo un año. En un año y un poquito tenemos comprometidos ahora mismo casi el 50% del fondo. Vamos, lo decía otro día Xavi, vamos a ritmo de Sama, pero sin caipiriños. Estamos a un ritmo de un trabajo muy importante que hemos hecho, identificar operaciones y de estar aterrizando y formalizando. Hemos tenido la suerte que Naciones Unidas ha reconocido el trabajo que hemos hecho en este fondo como una mejor práctica internacional para abordar los retos sociales de lo que es del mundo, ¿no? Y eso pues, yo creo que es algo súper importante también que nos enorgullece, ¿no? del trabajo que estamos haciendo. Si tuviera que definir qué es el Fondo de Impacto Social, dónde vamos, nosotros lo hemos definido con esta frase. Lo que queremos es utilizar la inversión para generar impacto positivo, no solo en las personas, sino en el planeta, y con un aspecto transformador. Esto es como la síntesis de la teoría del cambio que hicimos cuando creamos todo el marco regulatorio del Fondo de Impacto Social. Tuvimos que crear un Real Decreto Ley que por primera vez en España definió qué es la inversión de impacto en junio de 2024 y en ese trabajo que hicimos al elaborar la teoría del cambio, identificamos 11 temáticas desde el punto de vista social que en España creemos que están insuficientemente atendidas. Y eso nos ha permitido en este tiempo identificar para poder priorizar, una reflexión inicial de los 400 millones, si recibimos 1.000 peticiones, imaginaros, por 600 millones de euros, ¿por cuál priorizamos, ¿no? Y esta teoría del cambio nos ha ayudado a aterrizar e incluso a identificar indicadores que tenemos que incorporar en todos los proyectos en los que participamos, ¿no? Y estas son las 11 temáticas, ámbitos y prioridades en los que en el FIS estamos sobre todo enfocando, ¿no? Nosotros en este contexto hemos mirado no solo... Esto lo tenéis en nuestra web, está todo disponible, de hecho tenéis hasta una síntesis de la teoría del cambio, o sea, no hace falta que copiéis nada. Tenéis en nuestra web toda esta información, todos los términos y condiciones, todo el detalle, ¿vale? El Real Decreto Ley, el Acuerdo del Consejo de Ministros, tenéis todo. Y cuando hicimos este trabajo, lo que nos permitió también identificar cuáles son de todo esto que es lo más crítico. Y como os podréis imaginar, hoy la vivienda salió en rojo fosforito, que fue uno de los temas que realmente está afectando de forma transversal pues a jóvenes, a pensionistas con pensiones bajas, a migrantes, a familias monoparentales, y es uno de los temas que nos ha hecho incluso crear dentro del Fondo de Impacto Social una línea específica para vivienda de impacto social, ¿no? Transformar, generar impacto social que sea medible, que sea sostenible y evaluable. Ese es el punto clave. Uno dice, ¿qué es esto de la inversión de impacto? Porque muchas veces nos lo preguntan, ¿no? ¿Qué diferencia el impacto social? Porque todo el mundo
más o menos, que todas las entidades, todo el mundo, empresas de todo tipo, dicen, nosotros generamos mucho impacto. El impacto puede ser positivo o negativo, ¿no? Y nosotros una de las primeras cosas que hacemos es distinguimos qué es la inversión con impacto y la inversión de impacto. La inversión con impacto, cualquiera tiene un impacto determinado. Pero la diferencia fundamental es que tú tengas la intencionalidad de incorporarlo en tu actividad, esa generación de impacto. Es decir, que tengas identificado, por ejemplo, que quieres abordar un reto social pues de la discapacidad o de inclusión social, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, soledad en personas mayores, que luego hablaremos, nos contarán sobre un ejemplo como este. Una vez que lo tienes identificado, ¿qué indicadores vas a incorporar para poder ver si estás realmente contribuyendo a mejorarlo? ¿Cómo lo vas a evaluar? Y luego que sea sostenible económicamente. Es decir, en la inversión de impacto, algo fundamental es, uno, la intencionalidad y que hablamos de proyectos que generen impacto social y que sean sostenibles económicamente. Lo ideal sería en unos años que el Fondo de Impacto Social no hiciera falta. Y que cuando el Fondo de Impacto Social, después de todos esos proyectos que apoyamos, termina, que el proyecto siga funcionando. ¿Por qué? Porque nosotros consideramos también que si no hay un impacto económico, si no tienes ingresos, etcétera, el impacto económico va a ser bastante reducido. Es evidente que hay entidades que por eso también pensamos que el fondo, digamos, la inversión de impacto no es igual para todo el mundo. Hay entidades que la actividad que hacen sí o sí necesitan una ayuda pública por los temas de los que está trabajando y de alguna forma no encaja, ¿no? Porque el Fondo de Impacto Social es un instrumento financiero reembolsable. Otra cosa es que el fondo de impacto, nosotros cuando vemos las operaciones, ponemos en una balanza casi al mismo nivel la parte, digamos, económica financiera con la parte de generación de impacto. De hecho, los comités, yo cuando defiendo las operaciones, lo pongo al mismo nivel. Y también eso es algo importante para nosotros porque intentamos también cambiar el relato a la hora de evaluar las operaciones. No solo los números hablan. De hecho, nosotros cuando en el Fondo de Impacto Social, cuando empezamos a ver operaciones, una de las primeras cosas que hacemos es ir a ver los proyectos, sentarnos con los equipos para entender bien lo que hay detrás de todos los números. Porque si solo vemos los números, la verdad que nos perdemos una parte súper importante, ¿no? Y otro tema también que tenemos como objetivo es movilizar estos 400 millones para apoyar proyectos que generen impacto social y medioambiental positivo, que sea evaluable y medible, generar ecosistema. Esto no funcionará si no somos capaces de crear ecosistema. Y el ecosistema solo existe cuando se conecta. Un ejemplo de que yo estoy aquí, que ahí está en el Impact Forum, que estemos en muchos eventos, estamos apoyando acciones que realmente ayudan a conectar, es que seamos capaces de demostrar que es posible generar impacto económico y también social positivo. Eso es al final, la economía de impacto realmente lo que hablamos es de una forma diferente de afrontar la actividad que tiene desde una empresa a cualquier entidad. De hecho, a nosotros nos da igual qué tipo de entidad tenemos enfrente. Puede ser una fundación, una cooperativa, nos da igual. Lo que sí nos obsesiona es el para qué que haya detrás de eso y con esos criterios que os decía, que haya una intencionalidad clara, que haya un reto social que sea medible, evaluable y sostenible económicamente. Eso es sobre todo lo que vamos a mirar en todas las entidades. E incluso cuando trabajamos con fundaciones, hay muchas fundaciones que ya dicen, bueno, lo que yo lo hago es algo social totalmente. Está claro, pero lo que tenemos es que encontrar indicadores para medirlo bien, para aterrizarlo, teoría del cambio. Son muchas cosas que hay muchas fundaciones o entidades sociales que no lo han tenido, que no lo han necesitado. Tienen 4 indicadores y ya está. Pero nosotros sí que os digo algo, y ahí Xavi, que luego nos contará, que lo ha sufrido de alguna forma. Dice, nos han dicho, lo dijeron la semana pasada, dice, sois majísimos, dice, pero muy exigentes. Y es verdad. Es decir, nosotros en el tema de impacto y el tema de indicadores, en tema de medición, somos bastante exigentes. ¿Por qué? Porque si no, no os imagináis la cantidad de humo que hay con esto. Vosotros seguro que lo habéis sabido. Todo el mundo, la parte del impact washing, tema social washing, el green washing, como que ya no hemos pasado, pero es que todo el mundo genera impacto. Y cuando empiezas a rascar muchas veces, pues dices... Es que nosotros han llegado a llegar una cadena de gimnasios para decir, ¿esto es salud?
Eso es salud, nosotros generamos impacto social. O sea, es que no os podéis imaginar. Yo creo que voy a escribir un anecdotario de las cosas que. Pero bueno. Y nosotros, en todo el trabajo previo también que hemos hecho para definirlo, pues nos hemos sentado con la economía social, con lo que es el mundo más de la inversión de impacto. Porque uno de los problemas que identificamos, algunos de vosotros estuvisteis ahí, uno de los temas que yo identifiqué cuando me incorporé a dirigir el Fondo de Impacto Social, yo me incorporé en octubre de 2023, gané un concurso público para dirigirlo, yo no soy un cargo político, ¿no? Y uno de los primeros temas que hicimos fue, vamos a realmente escuchar. Yo creo que en la política pública la parte de escucha es súper importante, escuchar y sentar a entidades de economía social con inversión de impacto para ver cuáles son realmente las necesidades y esa definición con más detalle que tenemos que encajar en lo que es cuando lo definamos. Y eso fue algo que nos fue súper valioso. Y el sentar, y de hecho es un trabajo que seguimos haciendo, porque parece como que la economía social está en un lado y el mundo, digamos, más de lo que es la inversión de impacto en otro. Y hay muchísimos puntos de conexión en ambos temas, ¿no? La flexibilidad. La flexibilidad, como os decía, es una de las características fundamentales de nuestro fondo. Flexibilidad en cuanto a beneficiarios, flexibilidad en cuanto al tipo de instrumentos. Nosotros podemos financiar con deuda o con capital, que eso también es algo súper importante. Nosotros cuando nos viene desde una empresa, con las entidades sin ánimo de lucro, evidentemente solo podemos hacer deuda. Pero con las empresas, nosotros, dependiendo de lo que necesita la empresa, pues podemos hacer una cosa o sugerimos hacer una cosa u otra. Nosotros no es A, B, C, D y todo acotado, no. De hecho, plazos, todo, es que depende de las operaciones. Nosotros tunelamos en las operaciones para ver los números, ayudamos también muchas veces sobre todo los proyectos, cuanto más pequeños, pues más exigen por nuestra parte apoyar en ese proceso, porque a veces, como lo hemos vivido, no es tan fácil porque hay muchas entidades que no están acostumbradas, ¿no? Y nosotros pues estamos apoyando desde operaciones grandes hasta operaciones pequeñas, como decía, desde Treval Solidaria, que fue un préstamo de 1.200.000 euros, hasta fondos con 30 millones. Nosotros podemos, de forma directa, podemos financiar con deuda hasta 40 millones de euros. El mínimo que estamos viendo es más o menos 1 millón hoy. También os digo que nosotros tenemos que tener el fondo comprometido de aquí a agosto de 2026 y este fondo no termina. También eso es importante. Esto no es un tema de convocatorias. Esto está abierto, la ventanilla está abierta. ¿Vale? Y este fondo seguirá todo lo que son... es revolving, es decir, que todo lo que se reciba de devoluciones de deuda, de capital, etcétera, vuelve al fondo otra vez. Y esperamos que igual en el 2026, ojalá, yo esperemos que sea así, tengamos fondos adicionales, bien o vía presupuesto público o de la Comisión Europea, ¿vale? Y esto, como decía, esto no termina. Entonces, en lo que es operaciones directas, como digo, estamos de 1 millón, pues podemos hasta 40 millones. Cuando hacemos inversión a través de fondos, por ejemplo, con SIP2B, estamos cerrando lo que es una participación en uno de los fondos que ellos tienen, que es justo, vamos, podemos decir que es el mayor fondo en España hoy de inversión de impacto, en el que hemos hecho algo, yo creo que luego comentaremos con más detalle, algo, digamos, diferencial. Hemos creado un tramo, que es lo que se llama de primeras pérdidas, para facilitar que entren nuevos inversores que ven esto que es de mucho riesgo, y gracias a que creamos este colchón en el caso de esas primeras pérdidas, pues hay muchos inversores que hoy antes no estaban en inversión de impacto y hoy están, ¿no? Entonces, en esos casos podemos hasta 50 millones, pero vamos, estamos apoyando los fondos, lo mayor que hemos hecho de momento es hasta 30 millones. A ver si sigues. Resumiendo, o sea, ¿cuál es el valor diferencial y cuáles son las claves? Uno, flexibilidad en cuanto al tipo de instrumentos. Como os decía, podemos desde deuda, capital, híbrido, es que nos da igual. O sea, Cofides, yo creo que si tenemos algo todo el equipo de Cofides. Cofides es una sociedad mercantil estatal que dependemos del Ministerio de Economía, pero el Fondo de Impacto Social, por su temática, está adscrito al Ministerio de Inclusión Social, ¿vale? Flexibilidad en cuanto a beneficiarios y reforzar el ecosistema. Estos son, yo creo, los temas fundamentales de lo que es el Fondo de Impacto Social. Y esto, como os decía, y lo refuerzo, evitar el humo. Nosotros hacemos un filtrado muy potente porque
es clave para lo que es la economía de impacto en España el que este primer fondo que se está haciendo, es el mayor fondo hoy en España de inversión de impacto, que realmente demostremos esto, que el impacto genera no solo valor económico al país, sino un retorno social que si lo valoras económicamente, genera mucho valor, que eso es algo también fundamental que tenemos que transmitir nosotros. De que nosotros más o menos estamos estimando como que de cada euro que estamos poniendo en circulación generamos un retorno, digamos, económico de 1 euro y algo, pero casi 3 de retorno social, que si lo valoras son 3 euros casi, como entre 2 y pico o 3 euros. Lo que implica que nuestros 400 millones realmente estamos generando casi 1.200 millones de euros, más o menos. Que es algo que muchas veces no se cuenta y que es importante decir que cuando hablamos del impacto social, si lo ponemos encima de la mesa, si hacemos una valoración económica, terminas incluso ahorrando gasto público. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando trabajamos con personas con discapacidad, una persona con discapacidad que no tiene empleo, por ejemplo, el tema de salud mental, que son los datos que más en profundidad hemos visto, esa persona, muchos de ellos que tienen un 30 y pico, 40% de desempleo, estaría en su casa. Estaría en su casa, muchas veces teniendo que ser cuidado, y si tú le estás ofreciendo un empleo, no solo está cotizando, a su vez luego tiene recursos económicos para consumir, en su familia no le tienen que estar cuidando, normalmente es la mujer además quien está haciendo esos cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo ponemos, es algo que lo ponemos también encima, ¿no? Los 4 puntos clave los recuerdo, ¿vale? Que sea la intencionalidad lo que vamos a buscar, que sea sostenible, que haya un rendimiento financiero. En el clase de activos, es decir, nosotros podemos financiar, pues sobre todo lo que financiamos es inversión productiva dentro de las entidades. En las entidades sociales, lo que sí que yo sugeriría, plantead, sed ambiciosos en proyectos o sea, nosotros, cuando hacemos ese filtrado, intentamos que lo que financiemos sea realmente algo innovador, que sea que pueda ser algo escalable, que sea algo diferencial. Intentamos que sea así. ¿Por qué? Porque si no, realmente es que no tendríamos adicionalidad muchas veces en lo que estamos haciendo. Si hay un banco que puede financiarlo, igual nosotros no tiene sentido que estemos. Nosotros donde estamos intentando siempre es allí donde hay un fallo de mercado más importante, donde realmente podemos ser adicionales, que si no estuviéramos, igual no hay nadie. Por ejemplo, en temas de emprendimiento, uno dice, ¿dónde está la mayor parte de los recursos? Por ejemplo, la inversión de impacto en España, la parte más divertida, como digo yo. Cuando estás en los tramos, cuando ya generas, tienes muchos recursos, la empresa ya está generando ingresos, etcétera, etcétera. Ahí está el 70% de los fondos. En la parte inicial, cuando fase semilla, presemilla, hace un frío muy fuerte, no hay casi nadie. Y cuando estás creciendo mucho, ya tienes una atracción importante, tampoco hay. De hecho, nosotros hemos entrado, salió mucho en los medios de comunicación, una empresa catalana que es Kida. Hemos entrado en el capital, que ha sido la mayor operación de impacto de una empresa de impacto en España. Por una de las razones fundamentales, cuando las empresas crecen, han demostrado que lo hacen bien, que generan impacto social, no hay quien les financie, salvo fondos de capital riesgo tradicionales. ¿Qué riesgo tiene eso? Que cuando estás creciendo mucho y tienes un fondo más tradicional, el fondo de capital riesgo tradicional está buscando otros objetivos, a lo mejor diferentes a los nuestros, más de rentabilidad económica pura. Y nosotros entramos para decir, mira, vamos a salvaguardar, vamos a evitar que lo que se llama haya desligue del impacto, es decir, que todo ese impacto social tan bonito que estamos viendo en el día 1, en 4 o 5 años, igual, pues para otras entidades no es tan importante, para nosotros sí que lo es. De hecho, hemos entrado en el Consejo con ese objetivo, para que lo que hizo que una empresa como Kida, que es una empresa espectacular, siga creciendo, siga ayudando en el tema de cuidados en España, pues siga haciéndolo bien. ¿Cómo vamos de tiempo? Así me controlo. Vale. Sí. Vale, no, es que estaba justo a punto de terminar. Vale. Resumiendo, o sea, yo os diría, como entidad, sobre todo, me imagino que habrá perfiles muy diferentes de economía social aquí. Seáis todos bienvenidos, como os decía. Haced una reflexión, mirad qué es lo que realmente necesitáis en lo que una entidad como el Fondo de Impacto Social os puede financiar. Si son entidades de economía social, yo os he comentado qué es lo que tenéis que mostrar, nosotros qué es lo que vamos a mirar a fondo, la intencionalidad
en las entidades de economía social, la mayor parte, yo creo, va a ser muy clara, pero miraremos si tenéis una teoría del cambio que realmente lo demuestre, un marco lógico, cuál es vuestro factor diferencial y, en nuestro caso, cuál es esa adicionalidad. Como os decía, si hay un banco que puede financiar lo que hacéis, igual no tiene sentido que esté el Fondo de Impacto Social. Nosotros vamos al fallo de mercado, que tenemos que tener, vamos a medir y acordar con vosotros qué indicadores vais a elegir para medir el impacto social que generáis y que sea sostenible económicamente. Nosotros queremos ser sistémicos. Hablábamos ayer, uno de los temas en el Impact Forum de este año ha sido el tema sistémico, financiación sistémica, cambio sistémico. Nosotros intentamos que sea así. Es decir, nosotros intentamos no apoyar proyectos aspirina, como digo yo. Proyectos que únicamente a un enfermo que tiene un virus se le baja la fiebre y luego le vuelve a subir cuando se le baja el efecto. Intentamos que lo que apoyamos sea transformador, que realmente veamos que marca una diferencia importante. Por eso también, como os decía al principio, igual lo que es la financiación, la inversión de impacto no es para todo tipo de entidades, pero como os decía, si esto os encaja, si creéis que el Fondo de Impacto Social puede ser un instrumento para vosotros, contad con este equipo. Somos un equipo súper comprometido. Hemos empezado todos de cero. La ventaja que tenemos cuando empezamos de cero, yo entré, creamos el equipo, el marco regulatorio, y al equipo, una de las preguntas que le hice, pues entramos todos por concurso público, una de las preguntas que yo les hacía en la fase final de las entrevistas es, yo ya sé que sabes analizar balances, que ver operaciones, demuéstrame, convénceme de que realmente esto del impacto social realmente te importa. Y sí que os puedo asegurar que el equipo que estamos detrás, creemos en lo que estamos haciendo, creemos que esto es un punto de inflexión en España, y creo que está siendo, Xavi luego lo podrá decir, en lo que es una visión, y que eso es un punto, yo creo no hay marcha atrás. Y España en ese sentido yo creo que somos una referencia en la economía social, como sabéis, lo somos. Nada, os agradezco vuestra atención, ahora seguiremos hablando y Álvaro, pues muchas gracias. Vale, pues como antes os he adelantado un poco cómo sería todo el acto para ganar tiempo, yo creo que podemos pasar directamente a la siguiente parte. Diría, apuntar las preguntas, seguro que han salido preguntas, después habremos un momento de preguntas, pero creíamos que era mejor primero escuchar casos en proceso o casi aprobados, porque quizás muchas de esas preguntas vendrán resueltas en esa conversación. Entonces, Xavi Pont, director CEO, ¿no?, de Ship2B Ventures, y una de las personas que más ha hecho por traer la inversión de impacto, por generar todo el ecosistema de economía de impacto en Barcelona y en Cataluña, y Esther Vidal, directora de Economía Social del Ayuntamiento de Barcelona y liderando técnicamente las políticas públicas en el campo de la economía social. Os pido eso, que la conversación no se alargue mucho para que tengamos luego tiempo para las preguntas. ¿Tú tienes diadema? Yo tengo micro, pero... Gracias, Álvaro. Gracias, Raúl, por esta primera explicación. Vamos a ajustar un poquito el tiempo de la mesa porque realmente me parece muy interesante que luego pueda haber tiempo para el debate. Creo que con lo que nos ha contado Raúl, pues el FIS es realmente una herramienta, ¿no?, muy interesante para el desarrollo de una economía y de muchos proyectos que están generando impacto social y para que muchos más puedan plantearse en el futuro. Y sí que teníamos como muchas ganas y mucho interés de poder contar hoy con Raúl y con esta presentación justamente para intentar buscar, contribuir, facilitar en la medida que también se pueda desde el Ayuntamiento a que el FIS tenga un impacto en la ciudad de Barcelona, donde el tejido que está trabajando con muchísima intencionalidad dentro de la economía social y otras formas, ¿no?, de impacto es muy rico y bueno, pues me imagino que el instrumento y también por lo que llega pues también tiene sus retos, pero justamente pues poder tener una conversación más que no será ni la primera ni la última, porque hay retos, ¿no?, de los que hablaba Raúl en relación a la medida de impacto y a esta intencionalidad y demás que son complejos y que hay que ir viendo cómo se trabajan y hoy no tendremos tiempo de profundizar,
pero sí pues poder profundizar un poco más en este proceso, ¿no? En conocer, para los que no lo conozcáis ya tanto, qué es el Fondo de Impacto Social, cómo es el proceso para poder presentarse, qué preguntas me tengo que hacer para ver si es un fondo para mí o no es un fondo para mí, y luego también con qué recursos puedo contar para, ¿no? Tengo preguntas, tengo dudas, necesito apoyo o lo que sea. Entonces, Raúl nos ha hablado de algunas operaciones, sobre todo de las de inversión directa, ¿no? Me ha parecido. Aquí contamos con Xavi, que en este caso pues una operación casi, ¿no?, en la fase final de inversión indirecta. Entonces, ¿os parece? Empezamos con ellos dos y luego ya seguimos con toda la sala. Xavi, yo empezaría por ti. No sé si podíamos... voy a hacer un par de bloques para agilizar y no tanto con preguntas así concretas que nos alargaríamos, pero podemos empezar porque compartas con la sala por qué, ¿no?, desde Ship2B Ventures decidís presentar una operación en el FIS, por qué pensáis que es un instrumento que es para vosotros, qué le contáis en relación al impacto que estáis generando y queréis generar con este proyecto al equipo del FIS, y bueno, un poco qué esperáis poder desarrollar con esta operación. Hola. Perfecto. Buen día, buenos días a todos. Bueno, un lujo estar aquí con Raúl. Llevamos ya 2 días intensos. ¿No sois? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Bien? Bueno. A ver, Ship2B, para los que no nos conozcáis, somos 2 entidades diferentes. Somos una fundación, empezamos con una fundación y somos una plataforma que promueve la economía y la inversión de impacto. Y empezamos hace ya 13, 14 años. Empezamos con una fundación que sigue funcionando, y ayer montamos el Impact Forum, y que tiene programas de aceleración en donde hemos acelerado más de 1000 proyectos en estos 13, 14 años, y proyectos de todo tipo, startups, proyectos de la economía social, proyectos muy variados, y con el tiempo fuimos desarrollando el brazo inversor. Primero como una red de inversores en donde intermediábamos entre las startups y los inversores. Ahí intentamos levantar un fondo, pero no teníamos ni el track record, ni el equipo, ni la tesis, ni nada de lo que se necesita para levantar un fondo. Hubo un momento que ya hicimos un cierto desarrollo y al cabo de 5 o 6 años ya fuimos capaces de levantar un pequeño fondito. De hecho, levantamos 1,5 millones, y después el Fondo Europeo de Inversiones nos complementó con 3, y ya tuvimos un fondo que era un fondo no regulado que gestionábamos desde la fundación y en donde invertimos en 23 proyectos. Ahí intentamos lanzar la gestora y también fracasamos y no conseguimos, porque el FEI básicamente nos dijo: oye, ahora dedicaros a invertir bien, demostrar que lo sabéis hacer y dentro de los años volvéis y lo volvemos a plantear. Y así lo hicimos, y en época de pandemia ya nos vimos capaces de levantar lo que es Ship2B Ventures, que es una gestora regulada de inversión de impacto. Fuimos la primera gestora regulada de inversión de impacto en España. Había una que invertía fuera de España, después han venido también otras importantes, y desde ahí ya levantamos un fondo mucho más gordo de 55 millones que durante 5 años hemos estado invirtiendo en 33 proyectos en 3 grandes retos. Nuestros retos son colectivos vulnerables, básicamente gente mayor, gente con discapacidad y enfermos crónicos, tecnologías asistenciales y tecnologías médicas para estos 3 colectivos, otro vertical de tecnologías emergentes para el cambio climático y otro vertical de educación. Con ello hemos invertido en 33 proyectos, y a partir de aquí ya desde hace 2 años trabajamos en el nuevo fondo. Y el nuevo fondo, como decía Raúl, teníamos una tendencia, porque todos los fondos tienen una tendencia, a irnos a fases más avanzadas.
Porque en fases más avanzadas todo es más seguro. Todo es más fácil, los deals son más gordos, los costes de transacción son más económicos y han habido ya muchos proyectos que han hecho ese paso de irse a esa fase. Pero por otro lado, pues nos movía mucho el impacto también y queríamos mantenernos en las fases iniciales, en donde lo que llaman el Valle de la Muerte, ¿no? Donde los proyectos sufren mucho para tirar adelante porque son los primeros años y los primeros años todo es más difícil. La financiación es más pequeña, el riesgo es más alto, la rentabilidad es más incierta, los retornos son más largos y nosotros queríamos continuar estando ahí. Y para este nuevo fondo, y entonces a la hora de hacer fundraising es más difícil. Tú vas a los inversores y te ven con más riesgo y además la inversión de impacto pues ya estaba más consolidada, ya no éramos los únicos, había muchos más actores, el mercado estaba muy duro a nivel de fundraising y costaba mucho levantar dinero y entonces pues ahí fue una decisión difícil de sostenernos ahí. Y ahí aparece Cofides, con el fondo de fondos y con estos 400 millones y con una línea clara dentro de Cofides de apoyar y consolidar a las gestoras y a los fondos que están y que han ido emergiendo en este espacio de la inversión de impacto. Tiene muchas líneas, tiene una línea de inversión directa, una línea con la economía social, pero hay una línea de apoyo a los fondos y las gestoras. Y ahí empezó una conversación muy bonita, que ha durado un año. Digo bonita, porque también larga y jodida, ¿eh? Pero en donde fuimos entendiéndonos muy bien y en la conversación nosotros teníamos dos intenciones: mantenernos en las fases iniciales y después también estamos entrando en este mundo de la inversión sistémica. Estamos viendo de que queremos que los proyectos vayan más allá de un impacto individual y sean capaces de generar impacto sistémico. Y eso es muy fácil de decir y es muy difícil de hacer. Y ahí también fue parte de la conversación. Y con Cofides al final acabamos acordando un tramo de inversión, una inversión importante en el fondo, pero con dos elementos muy bonitos, que es un tramo de primeras pérdidas que permite dar una cierta seguridad. No es mucha, es poquita, pero es suficiente como algún inversor, por ejemplo Vidacaixa, que nos ha entrado, que es una aseguradora potente, que entre en un fondo early stage de startups de impacto sistémico, pues es un granito. Y el tramo de primeras pérdidas pues ha ayudado muchísimo a que un inversor de este tipo pues haya dado el paso. Y después también una parte de asistencia técnica para ayudar a los proyectos, que va directamente a los proyectos, para ayudarlos en esta parte sistémica y en esta parte de impacto sistémico, ¿no? Y todo ello pues nos entendimos muy, muy bien y hemos hecho un año de due diligence, estamos a puntito de acabar y ha sido un proceso muy bonito que esperamos celebrar pronto. Muchas gracias, Xavi. Raúl, así has contado un poco, ¿no?, las principales temas que son importantes para el FIS y que estáis evaluando y demás. ¿Nos podrías hacer algún titular de los proyectos que están llegando? ¿Cuáles son los principales temas que estáis valorando en relación a intencionalidad y demás, así de forma concreta, a través de qué lo hacéis? ¿Y cuáles son las principales dificultades o proyectos que están llegando y que igual serían público, ¿no?, target del fondo, pero que es difícil poder avanzar con las operaciones, ¿no? Yo voy a empezar contándoos cómo se aprueban las operaciones, que eso ayuda a verlo, ¿no? Nosotros tenemos dos fases muy diferenciadas. Uno, lo que es la elegibilidad, que llamamos, en lo que con la información más o menos preliminar
Lo que tenemos que decidir es si esta operación encaja en el FIS. Y ahí tenemos que demostrar, o sea, tiene que ser muy evidente eso que os decía, de esa intencionalidad, etcétera, etcétera. Y de los temas iniciales que miramos es si tienes una teoría del cambio detrás, etcétera, que digamos cómo lo tienes aterrizado, ¿no? Una vez que decimos esto es elegible, ya esto, entonces es cuando tunelamos, buceamos, nos ponemos a hacer due diligence, en alguna más largo o más corto. De ellos fue un poco más largo también, porque era una operación, es la primera vez en España que se hace un tipo de operaciones de esas. Y sabéis que los temas financieros y en el sector público, ser el primero e innovar demasiado, sabéis que no es fácil. O sea, nosotros creíamos que esto tenía sentido. Creemos que si queremos atraer nuevos actores a España en la inversión de impacto, como Vidacaixa, por ejemplo, compañías de seguros que tienen una visión muy de largo plazo, pero no están, tenemos que generar confort y una seguridad, ¿no? Entonces, nosotros en ese proceso, en este caso, hicimos un due diligence bastante profundo. La segunda fase que hay es, ya como os decía, hacemos due diligence y ya presentamos cómo es la operación. Nosotros primero en Cofides tenemos un comité de operaciones en el cual defendemos la operación, y ahí uno de los temas que nosotros estamos haciendo es decir, ponemos al mismo nivel la parte financiera y la parte de impacto social. O sea, yo en Cofides más o menos están más acostumbrados a ver sobre todo más la parte financiera, pero nosotros desde un principio hemos dicho parte económica, financiera, impacto social. Si esto no suma junto, no funciona. Luego la siguiente fase, que para nosotros es de la más compleja, pero también aporta mucho valor. Si se aprueba ahí, hay un panel de 5 personas, un panel de expertos independientes de 5 personas que lo que hacen es, con miradas diferentes, de expertos en capital, en impacto social, en medición, sostenibilidad, en temas de deuda, etcétera, nos dan una valoración sobre lo que estamos planteando. Y eso es súper positivo. Tenéis en nuestra web, tenéis incluso a las personas que están. Está siendo súper positivo. ¿Por qué? Porque te da una mirada diferente sobre una operación de alguien que no tiene cero conflicto de interés y lo único que quiere es que el resultado sea el mejor posible. Y como os decía, llevamos ya un año trabajando en este panel. Quizás es el que se entra en más profundidad. Su rol es ese. Ellos entraron por concurso público, las 5 personas. Y si pasamos, ellos luego emiten un dictamen favorable con recomendaciones que nosotros luego incorporamos. A lo mejor, imaginaos, tiene que profundizarse más en los indicadores que se están proponiendo, pues hay que ser más ambiciosos, etcétera, etcétera. Nosotros todas esas sugerencias las incorporamos luego al final. Y la última fase, nosotros de hecho la semana pasada tuvimos panel de expertos independientes de 2 operaciones. La semana que viene, el martes, tenemos la última fase, que es un comité interministerial técnico de inversiones. Estos son todos los meses, ¿vale? En el que tenemos 6 personas de diferentes ministerios con conexión con los temas sociales. Y lo preside la Secretaria General de Inclusión. ¿Esto qué implica? Que cuando una operación ha pasado todo este proceso, os aseguro que es incuestionable que sea una operación de impacto social, porque lo hemos mirado por arriba, por abajo, por el fondo, con diferentes enfoques. No mira lo mismo nuestro comité de inversiones que el panel de expertos. Y el comité interministerial, lo mismo. Tenemos desde gente del Ministerio de Economía, gente de Hacienda, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Trabajo y Economía Social, es decir, miradas diferentes. Y eso es clave, porque hace que de hecho, cuando yo presento las operaciones en ese comité, intento también ser pedagógico y didáctico, porque no tienen ese ojo tan financiero, de explicarles. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando presenté el fondo de SIP2B, explicar qué es esto del cambio sistémico. ¿Por qué estamos dando una asistencia técnica para apoyar el cambio sistémico? Si no estás acostumbrado, te suena un poco galáctico, hay que reconocerlo. Pero explicar digamos, qué impacto genera cuando apoyas una operación que no solo está mirando única y exclusivamente su mera actividad, sino cómo impacta el resto, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ver. Nosotros tenemos que, como decía, demostrar que cualquiera de las operaciones que entran es ineludible y que es incuestionable que estamos hablando de impacto social y que lo tienes que sostener con números y también con los fondos. Por ejemplo, cuando son muy iniciales, incluso las empresas, cuando son en fases muy iniciales, miramos la trayectoria, los equipos, etcétera, ¿no? O sea que es profundo, ¿no?
Y si vamos un poco más del proceso de presentación de la operación y demás, porque ¿no? Estabas comentando que la importancia de valorarlo desde un punto de vista financiero y del impacto, y estás hablando de temas que no son evidentes, ¿no? De evaluar, de equipos, proyectos, cuantificar en algunos casos pues también es difícil, o de qué tipo de impacto estamos hablando. Entonces, ¿cómo ha sido este proceso? Xavi hablaba de esta conversación abierta, ¿no? Pero aparte entiendo cuáles han sido los principales retos, las principales dificultades. ¿Cómo lo habéis vivido desde Ship2B, que también igual tenéis otras experiencias? Y esta, ¿cómo ha ido? Durillo. Durillo. La verdad es que ha sido un añito intenso. Tienen un proceso que es un proceso de due diligence que se lo miran mucho y evalúan todos y cada uno de los aspectos. Empezamos a hablar en diciembre, es decir, llevábamos hablando desde todo el año pasado, pero empezamos formalmente con la solicitud en diciembre. Y aprobamos en junio y estuvimos 6 meses con muchas idas y venidas, preguntando mucha información, entrando muy a fondo, vinieron varias veces a vernos y trabajando a fondo la operación. La verdad es que nosotros, desde que hemos empezado en Ship2B, hemos tenido 2 grandes due diligence. Una ha sido la del Fondo Europeo de Inversiones, el FEI, y la otra la de Cofides. Y ha sido muy dura. Y en junio nos aprueban, y después, desde junio, también, como había todo el mecanismo de First Loss, que era una cosa bastante novedosa, pues también para la parte legal tuvieron que coger unos abogados externos y después tenían los abogados internos, y entonces aún estuvimos 4 o 5 meses también de diálogo profundo hasta llegar al acuerdo que aún estamos ahí cerquita, pero que aún no lo tenemos, ¿no? Es decir, realmente, por el hecho de ser sector público y tener que validar, pues es decir, entran muy a fondo en entender bien la estructuración de la operación y que tiene sentido, y pasar todos estos comités. También fue tener que pasar el primer comité, el segundo comité, el de expertos, después el comité interministerial, con lo cual hay allí todo un proceso un poco largo y tedioso. Pasa el micro, digamos, para poder dialogar. Sí, perfecto. A ver, ¿sí? A ver, ¿sí? No se oye. A ver si... Ahora vale. Sí. Algo importante en lo que se comenta Xavi. A ver, lo normal es mucho más rápido, también lo digo. Tema importante, o sea, no toméis eso como referencia, porque hay un tema fundamental. Y le voy a hacer la pregunta yo. ¿Quién te hubiera ofrecido un First Loss en España? No, nadie. Vale. Respuesta, no hay más preguntas. O sea, estamos hablando de algo realmente complejo. O sea, pensad que esto es un fondo reembolsable, público. Nosotros tenemos que justificar que esto estamos asumiendo un mayor riesgo, porque realmente tenemos que demostrar, lo de los comités es en el mismo mes todo, ¿vale? Lo pones así, parece que son... No, en el mismo mes es todo el proceso. Cuando entras en el proceso se hace todo uno detrás de otro, ¿no? Lo que pasa, como os decía, en este caso, que yo soy el que tengo que presentar las operaciones con personas que tienen diferentes exigencias de información para quedarse tranquilo, al final, ¿qué es lo que tiene que pasar? Porque quien apoya, de alguna forma, quien aprueba de verdad la gestora, que es Cofides, ¿no? Tenemos que generar el confort de que esta operación es sólida, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de impacto social. Y eso os beneficia a cada uno de los que reciben esa financiación. Y de hecho, lo comentaste al principio, cuando entra Vidacaixa, ¿sabéis cuántas aseguradoras en España están en inversión de impacto? Una, Vidacaixa.
es la primera aseguradora que entra en inversión de impacto. ¿Vale? Y eso es un tema diferencial. ¿Y por qué? Porque o sea, a nosotros nos exige, y creo que es clave, si queremos que entre Mutua Madrileña, que entre diferentes aseguradoras, porque tienen muchísimos recursos que no los utilizan y podrían utilizar para esto, les tenemos que generar confort, seguridad, y de forma que digan, ojalá, si queremos multiplicar la economía de impacto en España por 4, por 5, ahora mismo el tamaño de la economía de impacto, estamos hablando de 3.000 y pico millones, es esto. Yo diría, ¿no?, que lo decía antes Raúl, que el FIS también es un proyecto innovador, un fondo que cubre también una necesidad y un espacio que no están cubriendo otros, y se entiende perfectamente que el proceso tiene que ser riguroso y bien trabajado, y a la vez imagino que coincidís en el objetivo de que sea pues lo más asequible posible para unos y otros, ¿no? Una pregunta final, porque si no nos va a dar tiempo de abrir un paso al público. Principales aprendizajes de este proceso, de unos y otros, y alguna recomendación concreta para aquellos que... Y igual me quedaba también, si Raúl pues alguna pincelada, queda claro, ¿no?, que una vez está como orientada la operación, pues el proceso está ahí, pero y si yo tengo dudas de si el FIS es para mí o no, también qué posibilidad tengo de explorar, ¿no?, justo con Cofides para validarlo y para entrar o no en un proceso que al final tiene sentido, pero que no es fácil, ¿no? A mí me gustaría acabar con este punto que decía Raúl, de que siento de que el FIS está permitiendo abrir un nuevo espectro y una nueva manera de invertir con impacto y de invertir y hacer inversión de impacto, porque siento que en el futuro vamos a ver cada vez estructuras más innovadoras en este espacio, en donde diferentes actores con diferentes espectros de rentabilidad-riesgo entran en una estructura de inversión, lo que llaman los ingleses blended, con enfoques innovadores que permiten afrontar problemas sociales que de otra manera no se podrían afrontar. Antes había proyectos, había emprendedores y había inversores que invertían en proyectos. Ahora pienso que vamos hacia un mundo de financiación mucho más compleja, con diferentes actores públicos, filantrópicos, privados, que se pueden combinar de maneras muy diferentes para conseguir objetivos más profundos, de impacto más profundo, y creo que ahí el FIS está permitiendo abrir este camino, que es un camino muy interesante. El nuestro es un ejemplo en esa dirección, y creo que pueden haber muchos más ejemplos que apunten por ahí. Ahí os comparto, bueno, de la experiencia de esto. El martes llevaremos ya por las 18 operaciones, lo que implica desde diciembre que fue por los primeros comités. Y en este comité interministerial último, yo, como os decía, intento hacer también pedagogía para que entiendan de gente que tiene experiencias muy diferentes, visiones diferentes, porque van a ser nuestros embajadores del Fondo de Impacto Social en la administración pública, ¿no? Intento de alguna forma que vean cuál es ese factor diferencial y que realmente esto es algo que estamos rompiendo, lo digo, estamos cambiando el relato de la evaluación de operaciones, de verdad. Y eso no es fácil. Como decía, en la administración en general no hay que ser el primero ni ser demasiado innovador. Y cambiar ese relato cuesta trabajo y lo estamos haciendo poco a poco porque creemos. Es súper fácil en lo público, ¿sabéis? Es ponerte de perfil y sacamos los 400 millones de tal, es súper fácil. Pero si queremos ser innovadores, arriesgar, marcar, ser un poco rompehielos en esto, si queremos que esto se multiplique por 2, por 3, por 4, tenemos que abrirlo de verdad y convencer con los criterios que muchos inversores van a mirar las operaciones. Nosotros intentamos, por ejemplo, cuando entramos en capital, que no ser los únicos. Intentamos que haya otros inversores, es decir, cada euro nuestro, más o menos, y es lo que está pasando. Y en el caso, por ejemplo, del fondo de SIP2B, el cálculo era que cada euro nuestro facilitaba que entraran 5 o 6. O sea, fijaros, eso es la bomba. Porque es decir, los retos sociales que tenemos en España
el sector público solo no puede. Y ser capaces de que juntos vamos a intentar resolver retos sociales como lo que hablabais vosotros de colectivos vulnerables, etcétera, con otros inversores privados que tienen otros criterios, a mí me parece que es la bomba, sinceramente. A mí me genera confianza. Yo estoy súper contento de los resultados que está teniendo, no porque deja al fondo, pero de verdad no está siendo fácil. Nadie nos dijo que lo fuera, pero yo creo los resultados, que es que ahora sobre todo cuando se está viendo todo el trabajo previo, yo creo que lo veréis y nos evaluaréis por eso, ¿no? Vale, pues muchas gracias a los dos. Si os parece, vamos a abrir un poco más la conversación, ¿no? Con la buena noticia esta que también está encima de la mesa, ¿no? Que el FIS no se acaba ni mañana, ni en verano, ni en agosto del 26, sino que la idea es continuar, con lo cual también con estos retos y esta diversidad que entiendo que los va planteando cada día, ¿no? De tipo de organizaciones, de tipo de proyectos, de tipos de impacto y demás, y que hoy no podemos entrar en todos, pero sí aprovechando pues la gente que tenemos y los proyectos que tenemos en la sala, ver también otras experiencias. Voy a pasar la palabra a Miguel Linde, de la Fundación Seira, para que pueda, así con pocos minutos, le vamos a pedir un ejercicio que no es nada fácil, que estamos intentando hacer de brevedad, pero sí seguro que puede compartir con nosotros cuál ha sido la experiencia también de la solicitud de la operación. Si te quieres levantar, sí, Miguel, o como estés cómodo. Y luego abrimos la conversación. Venga, Miguel, adelante. Sí, brevemente. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿2 minutos? ¿3? Bueno, 5 minutos. Sí, para presentarte así rápidamente, luego cómo entendéis, cómo ha sido también vuestra experiencia directamente, Miguel. Vale, gracias, Esther. Bueno, bon dia, moltes gràcies per deixar-nos també explicar la nostra experiència. Seira, bueno, yo soy Miguel, soy el coordinador en este caso de Fundación Seira. Fundación Seira, para los que no conocen, es como el brazo financiero o la fundación que intenta buscar financiación a las cooperativas de trabajo, en este caso de Cataluña. Por lo tanto, trabajamos con la economía social de forma directa en este sentido. Y me vais a permitir rápidamente que haga una pequeña explicación, porque al trabajar con las cooperativas y el acceso a la financiación de las mismas desde no el ánimo de lucro, desde una fundación en este caso, podemos hacer o lo que nos va a servir en este sentido, lo que nos sirvió en su día, es hacer una fotografía de cómo estaba el cooperativismo dentro de la economía social y dentro de la economía social solidaria, ¿vale? Y lo que nos dimos cuenta, en el 2019 hicimos un estudio de más de 400 entrevistas a más de 400 cooperativas en este caso, con focus group. Lo hicimos a través de 2 universidades, una colaboración con 2 universidades diferentes, por lo tanto es un estudio importante en este sentido. Y nos hizo una foto de lo que eran pues, el cooperativismo en Cataluña, ¿vale? Y el cooperativismo en Cataluña básicamente es que son pues, pequeñas cooperativas que facturan relativamente poco, que tienen una estructura relativamente pequeña y que tienen un difícil acceso a la financiación. Entonces también se hacía un mapeo de todas todos los servicios que existen desde el punto de vista financiero para saber si podíamos fortalecer el sector como tal, ¿vale? Y no voy a entrar en todas las conclusiones, pero básicamente lo que decían es que al ser tan pequeñas, pues tenían difícil acceso a la financiación, incluso si ya estamos hablando de inversión, incluyendo la inversión de impacto en el 2019, pues no había inversores de impactos que invertían directamente en el cooperativismo. De hecho, a día de hoy, si lo hacen o si se hace, es absolutamente residual. Entonces, ¿qué hicimos? Pues no existe, a nivel público tampoco no existía una herramienta, ni a nivel privado existía esa herramienta, pues la creamos nosotros, ¿vale? ¿Y cómo la creamos? Pues creamos un vehículo dotado en su día de 3 millones de euros para invertir en las cooperativas pequeñas, básicamente, que estaban excluidas financieramente de inversión en el cooperativismo. Y era, como podéis entender, ya lo sabéis, era muy complicado porque rompía toda la lógica desde un punto de vista de inversión que tenemos hasta el día de hoy. Es decir, proyectos relativamente pequeños, no escalables, de mucho impacto, pero muy débiles. Por lo tanto, estamos asumiendo mucho riesgo y a su vez lo estamos haciendo sin ánimo de lucro. Con lo que entenderéis que la rentabilidad, ¿no?, el riesgo, pues ese paradigma se rompía.
El gran reto de todo esto es, primero de todo, evaluar si había demanda, es decir, si habían proyectos. Aquí voy a hablar de Gimnasio Social Jean Paul, por ejemplo, que también invertimos hace relativamente poco. Primero si había demanda y nos desbordó, sinceramente. O sea, pensábamos invertir en una serie de proyectos, en este caso eran en torno a 5 o 6 al año. Pero la realidad es que, bueno, estamos ya en menos de 3 años, hemos invertido en más de 40 proyectos, pero hemos analizado más de 300 inversiones, ¿no? Eso por un lado. El otro gran proyecto, o sea, el otro gran reto es, o que tuvimos en su día, es cómo podemos reducir el riesgo, ¿vale? Entonces, había aquí 2 grandes temas. El primero, hay que acompañarlas. Si son pequeñas, las tenemos que acompañar, sí o sí, no hay alternativa. Por lo tanto, la tenemos que dotar de una estructura de profesionalidad en todos los ámbitos. Y el segundo tema es, bueno, vamos a aprovechar si existe algún tipo de garantía a nivel público, ¿no? Entonces ahí sí que nos dotamos de la fortuna de poder ir al Fondo Europeo de Inversiones y demostrarles que aunque tenemos un volumen relativamente pequeño, aunque tenemos una estructura relativamente pequeña, pues el impacto que se estaba generando era altísimo, por un lado, y lo trabajamos desde la exclusión financiera y desde la complementariedad y adicionalidad. Y ahí es cuando empezamos también a hablar, lógicamente, cuando vimos que estábamos desbordados desde el punto de vista de demanda, que la demanda era ingente y que teníamos muchos pues deberes que hacer y estamos generando mucho impacto, pues la siguiente conversación es obviamente con el Fondo de Impacto Social, que aquí ya sí explico cómo ha ido el proceso. Nosotros también nos incorporamos en las conversaciones en diciembre del 2023, si no recuerdo mal. Y lo que nos dijeron básicamente es, uno de dos, sabemos que tenéis mucho impacto, por lo tanto, esta preselección la habéis pasado, y aquí no hay duda, pero lógicamente aquí estáis asumiendo mucho riesgo, entonces tenéis que trabajar previamente lo que es el acceso a garantías, como es el caso que ya se consiguió en el Fondo Europeo de Inversiones, a través de la garantía del Fondo Europeo de Inversiones. Y el tercer gran tema, y aquí es un reto que sí que tenemos por delante, es el medir ese impacto. O sea, sabemos que lo tenemos, pero tenemos que tener una teoría del cambio para poder hacerlo. A día de hoy no hemos hecho la due diligence, esperemos hacerla en breve. Hay compromisos también por parte del equipo, en este caso, para poder hacerlo, pero la intención es... perdón, lo que no he dicho es que aplicamos en marzo del marzo de este año, pero aún no hemos hecho la due diligence. Por lo tanto, los procesos, pues lógicamente, también se están ampliando, teniendo en cuenta que la casuística también de Seira es especial. ¿Y por qué hablamos con el Fondo de Impacto Social? Pues aparte que nos faltaban, es decir, necesitamos atender una demanda que a día de hoy nadie la estaba atendiendo. El segundo gran tema, lógicamente, es que haces un mapeo y buscas y no hay nadie, solo estáis vosotros. No tenemos alternativa. Entonces, y aquí no quiero meter presión tampoco, hay que entenderse. Pero es verdad que no hay alternativa. Se han valorado otros temas, como con el Ayuntamiento de Barcelona, pero lógicamente estamos hablando de mucha innovación y es difícil. Y vistos que nos hemos apuntado a ser inversor social, que es como hacemos la inversión en la economía social y solidaria y en el cooperativismo, pues también estamos trabajando para hacer la segunda aplicación. Tenemos otro vehículo exclusivo para la economía social, que es la de compra de equipamientos a nivel social, que se llama Mesa Spice, y en breve empezaremos con esas mismas conversaciones que hemos hecho con el otro, esperando de que la economía social pues también sea beneficiada dentro de la economía de impacto y el fondo de impacto en este caso. O sea que gracias. Pues muchas gracias, Miguel. Esperemos que las conversaciones vayan dando sus frutos. Y le pasamos la palabra a Mireia Sanglas, de Suara Cooperativa, que nos va a hablar de un proyecto, el proyecto que han presentado al FIS. Mireia. Bueno, buenos días. Primero os ubico un poco qué es el proyecto, es el Casal TV. Os hago una pincelada, pero si queréis bichear, en Instagram estamos, o sea que podréis ver lo que hacemos realmente. Y Suara, sí, cierto. Suara somos una cooperativa de atención a las personas en todo el ciclo vital, desde pequeña infancia, escolas bressol, personas migradas, centros de personas sin hogar, residencias, servicio de atención domiciliaria y residencial. La cosa viene de la experiencia propia de Suara, del servicio de atención domiciliaria. Veíamos cosas que ya están pasando, cada vez somos más, tenemos más años, queremos estar más en casa y cada vez es más caro poder estar en el domicilio bien atendido.
Aquí miramos cómo podíamos incorporar la tecnología en el domicilio para poder acompañar a las personas y vimos que la soledad no deseada era un punto muy importante. Sabemos que a día de hoy hay un estudio de la ONCE que demuestra que en España cada año cuesta 14.000 millones de euros anuales la soledad no deseada, ya sea tanto en parte social como en parte sanitaria. Visto esto, pues en Suara, que nos gusta tener retos, nos pusimos a investigar y empezamos con el Casal TV, que lo que hacemos es conectar a personas mayores que están en su domicilio, que no pueden salir o les cuesta más salir, conectarlos a través del televisor. Abrimos un canal, no todo el mundo sabe utilizar el móvil o un ordenador para hacer una videollamada, y lo que hacemos es, pues la tecnología que sí saben utilizar es la tele. Por lo tanto, lo que hacemos es, con un producto autoinstalable, le llega a casa un dispositivo que se conecta a internet con un cable HDMI, una webcam y un mando a distancia, y abrimos la comunidad virtual que tenemos a día de hoy. Esto suena muy bien. Como muy bien ha dicho Raúl, desde el inicio hicimos la teoría del cambio. Estamos ahí, empezamos a medir desde un inicio los cambios que había, porque es muy importante. En el sector social a veces decimos, no, esto va muy bien, ¿no? Cambiamos vidas, pero si no tenemos estos indicadores, cuando vamos a pedir cosas nos dicen, sí, claro, ¿no? Por lo tanto, ya desde un inicio empezamos a poner estos indicadores. Sobre todo tenemos el de la soledad no deseada, es una autopercepción, pero utilizamos escaleras validadas. Y a partir de ahí podemos medir el cambio, no solo con anécdotas, que os podría contar 50.000, sino que con indicadores ya vamos sacando estos datos de impacto. Resumen del Casal. ¿Por qué buscamos financiación? Porque la soledad no deseada es un tema que preocupa tanto en el campo social sanitario, y es como la pandemia que dicen que mundial que hay a día de hoy. Pero aún así estamos muy atrás en poder hacer cosas que realmente impacten en este sentido. También es un modelo de transformación del servicio de atención domiciliaria, porque lo que hacemos es conectar digitalmente a las personas en el domicilio. Por lo tanto, tenemos una conexión. A día de hoy estamos 6 horas al día conectados. Por lo tanto, tenemos una ventana abierta dentro del domicilio para ver qué puede pasar y cómo están las personas atendidas. Y también lo queremos para escalar. Hemos pasado de idea, base, a hacer el prototipo, a validar el proyecto, y a día de hoy lo que queremos es poder escalar para poder llegar a dar esta solución no solo en Cataluña, sino al resto de España. Para prepararnos para la financiación, pues aparte de teoría del cambio, validaciones, hemos trabajado, y es un proyecto que lo hemos hecho todo interno en Suara, desde la experiencia propia, validando el proyecto, analizando, equivocándonos mucho, aprendiendo un montón. Y a partir de allí tenemos un proyecto ya firme que hemos llevado ya a hacer un modelo de negocio con un go-to-market dirigido tanto a B2B, B2C como B2A, administración. Con precios competitivos, porque productos como el nuestro a día de hoy aún no hay con la misma intensidad que tenemos nosotros. Hay algunas acciones, pero no con la visión que nosotros tenemos en este sentido. Por lo tanto, el modelo de negocio es muy importante para poder acceder, ¿no?, a picar a la puerta, ya sea Ship2B o al Cofides, para poder entrar. Y ya voy terminando, que las dificultades principales, y Raúl también lo decía al principio, cuando vamos a buscar financiación para poder escalar el proyecto, si vas a fondos habituales, nos piden un retorno que nosotros, siendo cooperativa sin ánimo de lucro de la economía social, son retornos imposibles. Aparte, nosotros somos una acción digital, pero que también tenemos personas que acompañan detrás. Todas las actividades que hacemos, hay personas que dinamizan en esta actividad para que podamos generar esta comunidad y estas actividades. Por lo tanto, si vamos ahí, tendríamos que ir en contra de las personas, porque no somos un producto digital 100%. Por lo tanto,
es una línea roja que Suara no queremos traspasar, ¿no? Y el Cofidis nos da esta oportunidad de poder tener esta inversión con impacto, pero que a la vez nos permite esta flexibilidad para poder ir creciendo y incorporando el proyecto. Muchas gracias, Mireia. Vale, pues Álvaro, vamos un poco mal de tiempo, tenemos 10 minutos. Como hemos tenido el percance con el sonido y hemos empezado un poco tarde, nos vamos a alargar un poco. Sí, vale. Obviamente, si alguien tiene que marchar, que marche, pero vamos a intentar al menos un cuarto de hora, vale, 20 minutos de preguntas, porque creemos que es una parte importante. Sí, permite sintetizar, digamos, lo que tienen en común los dos proyectos. Si veis, es innovador en lo que plantean, en la inclusión financiera. Realmente tienes las cooperativas que no tienen acceso a financiación y la forma en la que ellos están abordando el reto de la soledad no deseada, etcétera, etcétera. Y luego con una modalidad jurídica que desde el punto de vista, si te vas a un banco a pedir financiación, pues es realmente difícil. Entonces, esos son dos retos que está solo el FIS, pero es que es verdad, está solo el FIS, por desgracia. Esperemos que consigamos demostrar que sea así, ¿no? Entonces, ese es un elemento, digamos, también para el resto, ¿no? Que yo creo que es clave, de esa parte de innovación, de plantear algo diferente, ¿no? Gracias. Vale, pues abrimos este turno de palabras. Vamos a ver, sí, recogemos... Recogemos unas cuantas seguidas y luego volvemos a pasar. Intentamos hacer como 2 rondas, por ejemplo, a ver qué tal. Lo que sí que os pediría es, como probablemente habrá bastantes preguntas, os pediría que las preguntas sean más o menos concisas, concretas. O sea, que la parte reflexiva puede estar también, pero que sea breve, ¿vale? Y diría que también Álvaro lo cuenta luego, pero habrá más oportunidades para profundizar en los proyectos concretos, que ahora, evidentemente, pues no habrá tiempo. Vale, pues entonces, manos arriba para así... Venga, pues ahí tenemos estas 4, pues cogemos estas 4. Hola, soy Guillem Arís, director de Autoocupació. Sin reflexión, las inversiones que hacéis en capital, las inversiones directas, no en fondos, ¿cómo las hacéis? ¿Entráis con participaciones minoritarias? ¿Participáis en el consejo? ¿Tienen fecha de salida? ¿Se adapta mucho a las necesidades de cada proyecto? ¿Puedes dar un poco más de información sobre esto? Ya está. Sí. Hola, buen día, buenos días. Nosotros venimos en representación de un proyecto que se llama WikiHousing, que es escandalosamente transformador e innovador, aunque tiene muchos problemas de financiación. Es fruto de una iniciativa lanzada por BitHabitat, que es una fundación municipal del Ayuntamiento de Barcelona que promueve la innovación y que gracias a ella pudimos hacer realidad este proyecto, y ahora lo estamos desarrollando de la mano del Instituto Municipal de Vivienda en el barrio del Poblasé, que es un edificio experimental de vivienda pública para jóvenes hecha a base de módulos prefabricados de entramado ligero de madera, que además se hace con cursos de formación para la inserción laboral de personas vulnerables y con un proceso participativo de codiseño. Tiene muchos aspectos innovadores, pero sí que nos encontramos en el día a día con dificultades en 2 aspectos. Uno es que los pagos con los que el ayuntamiento apoya este proyecto tienen unos plazos tan largos que a veces tenemos que buscar como financiación para adelantar este dinero, porque si no colapsamos. Y luego también es que hay tanta burocracia que muchas veces esto requiere un sobreesfuerzo en horas de trabajo difícilmente remunerable. Entonces, hemos tenido la mitad del proyecto está siendo sufragado con fondos privados, aunque es un edificio 100% municipal. Entonces, lo que nos gustaría es encontrar fórmulas para que la administración pública nos ayude a ayudarla a afrontar este reto de la vivienda sostenible y asequible, que es uno de los principales que tenemos. Entonces, a nivel ya muy práctico, estamos buscando como muchas vías desde fondos europeos, en el CDETI, una colaboración con el gobierno vasco. Estamos jugando a muchos niveles, pero siempre nos topamos con la misma dificultad, que es encontrar el QR el enlace directo de cómo tenemos que llenar un formulario para optar a fondos sin tener que esperar tanto tiempo, tanta burocracia. Y en este sentido, pues no sé si podéis facilitar un teléfono, una vía directa para saber si podemos responder a esta pregunta de ¿nos podéis ayudar, por favor? Gracias. Y había una otra, ¿no? Sí, había...
Sí, yo soy analista, trabajamos juntos, pero también tengo mi empresa KickLab. Estamos especializados en la medición de impacto y usamos mucho justamente en tema de medición. Son cosas que usáis tanto en G2B o en el fondo hemos conectado, pero era para saber un poquito más sobre el tema medición y sobre qué os basáis. Sí, yo quería preguntarle a Raúl, cuando hablabas de esa zona fría de los inicios del emprendimiento, donde no hay financiación, si podías profundizar un poco más sobre qué tipo de proyectos y luego si la forma jurídica para recibir inversión tiene que ser una específica o puede ser una SL, por ejemplo. Vale, pues os parece cerramos este primer turno y... Vale, Capital, ¿cómo entramos? En esta fase, hasta 2026, nosotros estamos entrando como coinversores, o sea, la directa, en deuda lo hacemos solo, pero en capital estamos entrando con otros inversores. Ejemplo, en Kida, son unos ejemplos. Hemos entrado con otros fondos o con otros inversores privados. Es minoritario, nunca entramos mayoritario. El tema del consejo no, depende bastante de la situación. O sea, como decía, nosotros no aplicamos una receta igual para todos. En el caso de Kida, después de valorarlo todo el perfil de los otros fondos, dijimos, mira, tiene sentido que estemos aquí durante los años que sean para preservar el impacto. Pues te digo que depende, ¿no? O sea, que nosotros, tiempo depende de... O sea, nosotros no somos de los que tenemos prisa, pero nuestra intención no es quedarnos. O sea, eso es fondo público que tiene que retornar para seguir generando... de alguna forma nuevas inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que está también muy adaptado al perfil de la operación que sea, ¿no? Le estabas comentando, a ver, fis@cofides.es es el canal que tenemos de comunicación, que es el que vemos todo el equipo, ¿vale? Y ahí hacemos todo el filtrado y la valoración. Os recomendaría también que en la web que te está toda la información, todos los términos y condiciones, que le echéis un vistazo, ¿vale? Porque nosotros somos un equipo relativamente pequeño, somos 8 personas más, ahí tenemos apoyo en temas de sostenibilidad, impacto, otra área y de riesgos. Nosotros... porque a veces nos pasa que la gente no ha mirado nada, no ha leído nada y se pone a contar un proyecto que es que no tenemos la capacidad. Yo lo siento mucho, me encantaría tener un servicio mucho más personalizado, pero sí que os sugeriría, porfa, si vais a hacer una duda, pregunta de decir si esto es para mí o no es para mí. Y nosotros ahí, en ese sentido, sí que te ayudaría más. Es muy estándar lo que solicitamos, pues lo que en cualquier solicitud pública te van a pedir. En el caso, por ejemplo, de empresas, pedimos que haya una auditoría. Es uno de los únicos temas así, que necesitamos auditoría para tener también la seguridad en las operaciones. Y vamos, y encantado de buscar salida, o sea, solución a lo que planteas. Por ejemplo, el tema de vivienda en concreto, hemos lanzado lo que es la línea de vivienda de impacto social, en el que hasta un máximo del 20% del fondo de impacto social estará enfocado a esto, porque, como os decía, es uno de los retos más complejos que tenemos en España, que de hecho ayer yo estuve en la mesa de cambio sistémico de temas de vivienda y es algo que tenemos que ayudar a contribuir a resolverlo en diferentes actores, no uno solo. Y nosotros, en ese caso, en temas de vivienda, lo que estamos apoyando son proyectos que realmente sean, eso también con ese tema de innovación en lo que se está planteando, que sea algo escalable, que sea replicable. En el caso de tu techo, por ejemplo, es un tema sistémico y escalable. Para abordar un reto específico, entre 35.000 y 40.000 personas están sin hogar en España y eso es un método que sabemos que funciona. Entonces, eso lo miramos bastante, ¿no? Lo que te decía. Luego, lo que comentabas tú... ¿Me puedes repetir la pregunta? Medición de impacto. La medición. A ver, este es uno de los problemas que tenemos no solo en España, sino a nivel internacional. O sea, que, a ver, digamos que los temas de sostenibilidad, ya tenemos la taxonomía, está como todo mucho más medido. Nosotros la metodología SROI es una de las que utilizamos, pero lo que estamos intentando es, cuando hicimos la teoría del cambio del FIS, elegimos todos los indicadores y nosotros lo que es la medición, hacer el equipo, y en algunos casos lo haremos con un externo, es algo que, como decía, que estamos a intentar generar estándares en lo más públicos, transparentes posibles para que cualquier entidad sepa un poco qué es lo que estamos midiendo, ¿no?
En 2026 lo más probable es que vamos a lanzar una plataforma para que ayude a medir el impacto incluso de alguien que no pide financiación. Porque eso es uno de los grandes problemas que tienen, ¿no? Nosotros, con cualquier entidad, uno de los trabajos más importantes, Xavi lo sabe, es acordar qué tipos de indicadores vamos a incorporar. En el caso, por ejemplo, de un fondo, ellos lo que hacen es participan y toman participaciones en otras empresas en las que de forma indirecta estamos nosotros. Entonces, ellos van a exigir a todas esas participadas pues indicadores que se van a estar midiendo y tienen un compromiso. Y de hecho, si esos indicadores que se han comprometido y esos objetivos que se han comprometido no lo cumplen, la comisión que recibe la gestora pueden ni existir. ¿Por qué? Porque es una forma que tenemos de que haya un incentivo para hacerlo bien. Es decir, que si tienen impacto social las participadas que tiene el fondo, la gestora está haciendo bien su trabajo y recibirá su comisión, ¿no? Y luego la otra pregunta. El periodo frío. A ver, en el emprendimiento, sabéis que la fase inicial, es decir, hasta que tú tienes un producto mínimo viable, hasta que empiezas a tener ingresos, etcétera, etcétera, esa es la fase realmente más compleja, pero también es la fase de mayor mortalidad de emprendedores en todo el mundo. Más o menos la tasa es 70% casi los 3 primeros años. Más o menos, ¿verdad? Esos 60-70%, ¿no? Nosotros, ahora mismo, ¿qué es lo que estamos haciendo para apoyar ese emprendimiento? Es... como no tenemos la capacidad de ser capilares, estamos apoyando fondos o entidades que sí que son capilares. ¿Vale? No te voy a decir quién, pero la semana que viene yo espero vamos a aprobar una operación con una incubadora de emprendimiento social que precisamente hace eso. Apoya a emprendedores, les acelera y les hace algo claro, que es clave, que es ayudarte a realmente que tengas en tu PowerPoint, que sonaba muy bonito, que con un PowerPoint puedes justificar ir a la pata coja a la luna, o sea, que realmente esté aterrizado, que tenga sentido, y ese trabajo, ese acompañamiento es fundamental. Nosotros ahora lo estamos haciendo a través de o bien de fondos que están en fases muy iniciales o bien te digo, por ejemplo, con otras entidades, porque de forma directa de recursos no podemos, ¿no? Y ahora mismo no es nuestro rol tampoco, ¿no? Y luego te decía, la fase semilla presemilla es que realmente la más en España es que hay 2 fondos que apoyen. Está FESDROP y ellos también trabajan también en esa parte, Zubi Capital un poco, pero es que no hay fondos. Todo temas de impacto, porque es que cuando pones el apellido social, hay muchos inversores que no sé por qué, porque como que genera un poco de aversión. Y nosotros lo que también mostramos es, y que vamos que es clave también, es demostrar que las operaciones que tienen un impacto social, o sea, no tienen por qué tener una excesiva diferencia con una operación normal. No buscan tampoco la mega hiperrentabilidad y de alguna forma un pelotazo. De hecho, hay un modelo que nosotros planteamos, es que nosotros hablamos de cebras. O sea, en el mundo de startups, que se dices, quiero el unicornio, 1.000 millones de euros, etcétera, nosotros hablamos de cebras. Buscamos ese animal en la sabana diferente que busca no solo generar impacto económico, sino impacto social. ¿Que factura 1.000 millones? Genial. Nuestra cebra quizá de referencia en España es Ilunion. Factura 1.300 millones de euros, tiene 47% de personas con discapacidad trabajando en hoteles, en lavanderías, etcétera. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos 100 Ilunions en nuestro país y que las empresas y entidades como a lo mejor la que tenéis vosotros, ayudaros en ese camino de ir despacio, progresivo, pero tenemos que ser exigentes. Lo ha dicho Xavi, lo han dicho ellos, debemos serlo, porque es la única forma de que esto tenga sentido y que no digan que hacemos humo, ¿no? Hacemos una segunda ronda final, rápida, para si tenga más preguntas sobre la mesa. ¿Quién tiene preguntas? Es rápida y fácil. ¿En qué caso vamos a Ship2B y en qué caso a Cofides? No, es que creo que también lo has preguntado tú, que si la personalidad jurídica tiene que ser... Da igual. O sea, puede ser una SL. SL, SA, cooperativa, fundación, es que nos da igual. Es evidente que una cooperativa es más complejo
Porque, a ver, ¿qué es lo que le da miedo a un banco cuando tienes una cooperativa detrás? Y si esto si no lo paga, ¿quién lo va a pagar? Y no puedes ir contra 5.000 cooperativistas, porque al final está diluida la personalidad jurídica. Nosotros, en ese sentido, lo que intentamos es armar, de alguna forma, el relato financiero de dónde está la solidez financiera de la operación. De hecho, es súper interesante porque el ratio de morosidad en la economía social es mucho más baja que en lo que es el sector tradicional. Otro de los temas que intentamos romper. La banca ética, para que tengáis una referencia, la banca ética, pues puede ser un Triodos, Fiare, COP57, etcétera, tiene un ratio de morosidad que es aproximadamente como un 2,57 de 2,80. El sector financiero tiene un 3 y algo. Algo estarán haciendo bien y, digamos, menos riesgo. También nuestra experiencia es que el emprendedor social es mucho más resiliente que un emprendedor que no es social, ¿no? ¿Cuándo Cofides? ¿Cuándo...? Papá o mamá, no son... A ver, es que depende. Depende, o sea, Ship2B juega un papel súper importante, tiene un rol y nosotros tenemos otro. O sea, nosotros muchas veces donde jugamos un rol diferencial, cuando hay realmente un fallo de mercado, cuando realmente crees que tenemos adicionalidad, cuando el sello de que esté un fondo de impacto social te aporta, y muchas veces de alguna forma en muchas operaciones pueden estar ellos. Es que nosotros, digo, si lo puede hacer otro, igual no tiene sentido que estemos nosotros, ¿no? O sea, no es tanto nuestra elección, sino es tu elección, ¿vale? Nosotros ellos también van a ser exigentes, más les vale, ¿eh? Porque ellos van a invertir también con nuestros recursos, más les vale. Pero bueno, no sé, ¿tú qué opinas? Bueno, en nuestro caso tenemos dos puertas, la de la Fundación y la de Ventures. La de la Fundación es para entidades sociales que tengan un proyecto innovador y básicamente ahí os damos aceleración y al final hay una serie de premios económicos que se pueden obtener al final de los programas. Y eso sobre todo es para fundaciones, asociaciones, cooperativas. También hay algunas SLs que presentan proyectos con mucho impacto social y que no son startups, sino son más proyectos innovadores de entidades sociales. En cambio, en Ventures es más para startups. Y en el caso de Ship2B son startups sobre todo en dos ámbitos, que es calidad de vida de colectivos vulnerables, sobre todo gente mayor, gente con discapacidad y enfermos crónicos. Ahora estamos a puntito también de cerrar un fondo de salud infantil, que será un cuarto vertical que tendremos, y lucha contra el cambio climático. Nosotros nos creemos que sí que existe el cambio climático. Entonces, si tenéis una startup con una tecnología que aporta y que aborda ese reto, pues ahí os podemos aportar financiación. Y ahí, en un momento dado, si el proyecto es muy innovador y puede encajar, podemos coinvertir con Cofides en las startups y lo hemos hecho ahora en Kida y estoy seguro que lo haremos mucho más en el futuro. Vale, pues antes de pasar la palabra a Álvaro para que pueda cerrar la sesión, yo sí quería compartir que desde el Ayuntamiento tenemos un par de instrumentos con los que trabajamos la financiación de la economía social, en este caso con COP57, que ha llegado a dar más de 15 millones de euros de préstamos a proyectos en fases muy iniciales, con riesgos muy altos y con Fiare, con el fondo de impacto, con tickets pequeños para proyectos pequeños. Quería comentar específicamente que la morosidad después de 8 años está por debajo del 2%. Es decir, que confirmar totalmente que hay algunas de estas creencias que ahí estamos para ir pudiendo compartir que realmente pues hay un compromiso fuerte detrás de las organizaciones y los proyectos que van saliendo. Bueno, creo que la sesión ha servido también para poner encima de la mesa, ¿no? Pues para compartir algunos de los retos que también tiene pues tirar adelante
el FIS y poder aprovechar, ¿no?, todo el potencial que tiene para seguir fortaleciendo el impacto, esta diversidad de organizaciones, como también llegar a algunas de estas formas jurídicas, ¿no?, de la economía social y cómo poder estar ahí, cómo trabajar el proceso, la medición de impacto y demás, con lo cual seguiremos seguro trabajando, e invitar a compartir pues aprendizajes y dificultades y retos para que esto se pueda ir recogiendo e incorporando. Álvaro, tú mismo. Nada, muy rápido. Hola. Sí. Gracias, Esther, gracias, Raúl, y gracias, Xavi, por participar en el acto, especialmente Xavi con todo el cansancio del fórum de estos días. Mireia y Miguel también por contribuir desde Fila Cero, y a todas vosotras por venir. Por enmarcarlo simplemente, que no lo hemos dicho mucho al principio, esta actividad forma parte de Días Innova. Días Innova son debates, talleres, laboratorios que organizamos de Barcelona Activa desde el área de Economía Social y de Impacto Barcelona Activa, donde vamos trabajando diferentes temas. Hace 2 semanas, ¿no?, más o menos, presentamos un dossier sobre economía de impacto, que también tuvimos algunos de los debates, menos prácticos en ese caso, más de debate de fondo, pero hacemos un montón de cosas. De hecho, creo que la semana que viene, el viernes, tenemos una actividad de taller sobre cómo el funcionamiento de organizaciones en formato TIL, un taller gratuito para organizaciones que quieren explorar todo el tema del TIL. En breve trabajaremos temas de escalas salariales dentro de la economía social. Van saliendo temas y vamos trabajando. Si no conocéis los servicios de Economía Social de Barcelona Activa, os recomiendo que los miréis. Son servicios públicos gratuitos de acompañamiento, asesoramiento, incubación, formación, que os pueden ayudar en vuestros proyectos para luego ir a otras puertas a buscar financiación, etcétera. De hecho, estamos trabajando con Cofides para que Barcelona Activa incorpore dentro de su conocimiento el funcionamiento un poco más en detalle del FIS, para que podamos hacer un primer asesoramiento, un primer contacto para facilitar luego la llegada al FIS. Es algo que vamos a implementar. Están en la sala varias personas del Servicio de Asesoramiento de Barcelona Activa: Filipa, Isabel, Dani. Si voleu aixecar la mà un moment, per si voleu parlar amb ells. Ells formen part del Servei d'Assessorament d'Economia Social de Barcelona Activa, amb qui podeu contactar, servei gratuït per acompanyar-vos en tot això que estem dient. I res, moltíssimes gràcies. Si no rebeu la nostra informació, digueu-nos-ho i fem un butlletí mensual amb les activitats i serveis que tenim. I res, ens trobem a la propera i esperem que la inversió d'impacte, els recursos del FIS arribin a Barcelona i arribin a projectes d'impacte i a projectes d'economia social. Gràcies.